Bueno, pues por nuestra parte nada más. No sé si hay preguntas. Muy bien, pues podemos pasar a las preguntas. Vale. No sin antes recordarles a quienes nos están viendo ahora y también a los periodistas que minutos después de finalizar esta comparecencia comparecerán en rueda de prensa los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ambos tratarán, entre otras cosas, de explicar de manera concreta cómo se va a producir el regreso a una actividad no de hibernación económica a partir del próximo lunes o martes, dependiendo del calendario festivo de cada una de las comunidades. Serán datos concretos que, por tanto, quedan a la espera de las explicaciones que puedan dar tanto el ministro Salvador Illa como el ministro Fernando Grande Marlaska. Así que comenzamos con algunas de las preguntas que tenemos para esta rueda de prensa. Por ejemplo, El País pregunta a doctora Sierra qué escenarios maneja el Ministerio sobre el aumento de contagios que pueda provocarse con el regreso de algunos sectores al trabajo. ¿Qué cifras se pueden manejar? ¿Qué datos tiene, doctora? Bueno, pues yo creo que en este sentido está bien aclarar que las 2 semanas que van a comenzar después del lunes van a ser 2 semanas con el mismo grado de confinamiento, va a seguir habiendo un confinamiento, y van a ser 2 semanas con el mismo grado de confinamiento que había en las 2 primeras semanas, ¿no? Desde el 14 de marzo. En esas semanas vimos una reducción por distintos estudios y distintos indicadores que vamos viendo. Ha habido como una reducción de la movilidad de alrededor del 70%. Y es la que debería verse también en estas 2 semanas. Y esa reducción de la movilidad y eso que vimos es lo que de verdad ha conseguido esta reducción en la transmisión de la enfermedad y esta reducción en el impacto, ¿no? que estamos viendo en esta semana. Son consecuencia del distanciamiento social de esas primeras semanas, que va a ser el mismo que vamos a tener ahora. Entonces, no podemos tener datos exactos, pero nuestra percepción y lo que hemos visto por el consenso que hay en la mayoría de los expertos consultados y con los que estamos trabajando es que va a seguir suponiendo un impacto en esa reducción de la transmisión del virus. Entonces, lo lógico es que las cifras continúen en esta tendencia. Eso es lo que esperamos y por eso estamos recomendando este tipo de medidas. Hay insistencia en esta cuestión. Por ejemplo, el diario Ara pregunta: ¿hay miembros del comité científico que desaconsejan levantar el confinamiento duro? ¿Qué razones sanitarias aconsejan levantarlo? Bueno, es un poco lo que acabo de decir, que hemos visto que el confinamiento al que vamos a partir del lunes, que es, como decía, el que ya hemos tenido estas primeras semanas, ha sido efectivo. Ha reducido, pues ya hemos explicado muchas veces, en cifras del 30% de incremento al 3% que estamos ahora, y todo esto que estamos viendo ahora, esta semana que estamos pasando y la semana pasada, es fruto de esas medidas, y esas medidas van a volver a ser las mismas estas 2 siguientes semanas. Entonces, el impacto es que lo que estamos viendo por los modelos y por los datos que estamos viendo es que va a continuar. Entonces, creemos que es suficiente distanciamiento social, que ya es durísimo, como decía, más del 70% o al menos 70% en muchos territorios de reducción de la movilidad, y estamos seguros que el impacto sobre la transmisión de la enfermedad va a seguir siendo efectivo, como no puede ser de otra manera. Vamos. Habla de movilidad, doctora Sierra, y la agencia internacional Associated Press le pregunta a la secretaria general de Transportes, María José Rayo, si se tomarán medidas concretas para evitar aglomeraciones en el transporte público más allá de la distribución de mascarillas. Por ejemplo, ¿se limitará el aforo en vagones de metro y tren? ¿La oferta de transporte público se aumentará esta semana? Desde luego, la oferta de transporte público, tal cual está establecido en la normativa que tenemos vigente, debe adaptarse a las necesidades de la demanda, teniendo en cuenta esas necesidades de asegurar el distanciamiento social. Lo que se establece en la normativa es que cada administración, en el ámbito de sus competencias, tiene que establecer tanto el nivel de servicio como las medidas a aplicar. En el ámbito de las cercanías, que son competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde luego se ajustará en ese nivel de servicio para tratar de evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Se insistirá a través de megafonía de la necesidad de mantener esa distancia social, se controlará el aforo para tratar de que no haya tampoco aglomeraciones en los andenes esperando los trenes,
y esperamos que con la participación de todos, incluyendo las empresas, en toda la labor que puedan hacer de escalonamiento de la hora de entrada, podamos tener un nivel adecuado de utilización de los servicios públicos y un nivel adecuado de evitar que haya cualquier tipo de aglomeración. Desde luego, nos vamos a dejar la piel para que esto sea así. Hay también una pregunta reiterada para la responsable de la Policía Nacional, la comisaria principal, Pilar Ayué. Le pregunta Datadista, por ejemplo, y también el diario digital Hispanidad. ¿Por qué la Policía Nacional interrumpió los oficios de Viernes Santo que se celebraban en la Catedral de Granada si los fieles, había 20, no incumplían la norma del estado de alarma? Datadista pregunta, el artículo 11 del Real Decreto Ley de Estado de Alarma permite las ceremonias religiosas si se mantienen normas de distancia. ¿Qué ha motivado el desalojo de la Catedral de Granada? En absoluto ninguna otra razón que la normativa vigente no ampara la realización de este tipo de actividades en estos momentos de confinamiento. Y no fue la policía la que desalojó, sino se solicitó a los oficiantes que pidieran a los fieles que abandonaran el lugar. Simplemente es que no lo ampara la normativa vigente que regula el confinamiento. Redacción médica, doctora Sierra, vuelve a inquirir sobre la cifra de sanitarios contagiados. Alude a que los sindicatos cifran en 28.000 los sanitarios. ¿Qué datos maneja el Gobierno este 11 de abril de 2020? Sí, el número de profesionales sanitarios afectados es uno de los datos que pedimos cada día a las comunidades autónomas y que pedimos que nos lo actualicen cada día, y los datos que a día de hoy tenemos es de alrededor de 25.000 sanitarios. Esos son los datos que nos comunican las comunidades. En cualquier caso, como siempre digo, son cifras que hay que ir actualizando y hay que ir viendo cómo se actualizan y se van incorporando en los próximos días. Pero la cifra que manejamos ahora, lo último que nos han informado las comunidades, son 25.000, un poquito más. Una última pregunta para la doctora, como experta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dice el Huffington Post, y otros medios preguntan en un sentido parecido, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que está investigando si pacientes curados de coronavirus pueden volver a infectarse tras un aviso de Corea del Sur. ¿Si hay alguna constancia de esto en España? No, constancia no hay. Como siempre decimos, es un virus nuevo. Estamos enfrentándonos a él día a día, aprendiendo día a día lo que el virus representa y el impacto que tiene en la salud de las personas. Los datos que tenemos hasta ahora, no tenemos casos recogidos, al menos en España, que claramente haya sucedido esto. Hay muchos datos que hablan de que sí que hay un nivel de anticuerpos, que es un poco lo que protegería de nuevas infecciones. En la mayoría de los casos, cada día salen publicaciones y vamos viendo. No es algo que esté establecido, la verdad, en este momento, sino más bien lo contrario, que sí que hay una producción de anticuerpos que es lo que acaba protegiendo a las personas para nueva infección. ¿Cuánto va a durar esta protección que nos dan estos anticuerpos? Francamente no lo sabemos todavía porque lo estamos estudiando día a día, ¿no? No puedo decir mucho más de esta hora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Finaliza aquí esta comparecencia de la doctora Sierra, de María José Rayo, la secretaria general de Transportes, el jefe del Estado Mayor de Defensa, general Villarroya, el general José Manuel Santiago Marín, de la Guardia Civil, y la comisaria principal, Pilar Ayué. En unos minutos estarán ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Buenas tardes. Gracias.